Han transcurrido muchos años de un ataque persistente de medios de comunicación llamados hegemónicos, que vaya a saber cuánto tiempo más lo serán por lo mucho que han mentido. Y después de muchísimos años, lo que queda respecto a Cristina Fernández de Kirchner es traición a la patria por un memorándum que firmó todo el Congreso Nacional y que se sabe perfectamente que era una decisión que trataba de echar un poco de luz a la oscuridad absoluta de la causa del atentado contra la AMIA. Lo que queda es una causa impresentable de los sauces, inquilinos que son cobrados a precio de mercado y que tienen a los inquilinos viviendo allí. O esta causa del dólar a futuro, que es posiblemente la más disparatada, porque esta cualquier ciudadano común y corriente, no solamente los profesionales entrenados para ver la actualidad, lo pueden comprender. Vamos a hablar a partir de este informe con Iván Jagroski y Gabriel Morini de la causa dólar a futuro que hoy impuso el juez Bonadío lleve a juicio oral a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Señor juez Bonadío, empecemos desde el principio. Pese a lo que se ha tratado de insinuar, la llamada causa dólar futuro no es un negociado ni una causa de corrupción. De hecho, las 1000 páginas del expediente no contienen ninguna denuncia sobre un eventual beneficio a algún funcionario, empresario u otra persona vinculada a la anterior gestión. El hostigamiento por parte de algún sector del Poder Judicial que denomina el Partido Judicial ya reviste caracteres casi ridículos. Es la expresidenta y eso le da un peso en sí mismo. Y me parece bien que el grupo de adherentes a ella la reciban y la acompañen. En los casos particulares, lo que se hace es mezclar situaciones de empresas, donde puede haber personas de nuestro equipo que cumplían un rol como empresarios y que justamente en el devenir de la actividad empresarial podía haber situaciones donde se compraran los dólares futuros, situaciones que se interrumpieron de nuestros funcionarios cuando asumen justamente como funcionarios y dejan de tener que ver con esas empresas. Naturalmente, una convocatoria, una citación indagatoria, que es un acto de defensa, una citación de indagatoria por tan carente de sentido y provoca un efecto político. En mi desempeño como funcionario público fue objeto de más de una oportunidad de este tipo de denuncias a las que he llamado denuncia boligoma, porque el procedimiento consiste en cortar y pegar la nota del diario Clarín y convertirla en una denuncia penal y llevarla a sede judicial. Volver a ser funcionario público. Entonces me parece que por esa razón no debería poder volver a ser candidata. Y yo tengo la aspiración fundada de que en pocos días sea procesada y el año que viene esté más preocupada por el juicio oral que por las elecciones. Que no tiene ni pies ni cabezas. Y lo vamos a demostrar porque además no se trata de impresiones subjetivas, se trata de compra y tenencia de moneda extranjera que está reglamentada por el Banco Central de la República Argentina. Evidentemente estamos ante un tráfico de información, ante un tráfico de documentación o de connivencia entre el juez, la denunciante, que además tienen una causa, ya ustedes saben que hay una causa en la FIP por tráfico de información contra la diputada, esta diputada, contra la asesora y contra varios funcionarios de la FIP que están procesados porque traficaban información para efectivizar luego denuncias. Andrés Casanovas y Adrián Guillot son los responsables de este documento que les hemos presentado para que ahora Gabriel Morini, Iván Jagroski le cuenten a ustedes de qué se trata la causa dólar a futuro. La novedad es el paso formal que dio el juez Claudio Bonadío para elevar a juicio la causa que ya tenía un procesamiento firme, confirmado por la Cámara Federal y con un duro pronunciamiento referido a la operatoria de dólar futuro. No hay fecha todavía porque este es el primer paso, el paso que va a dar a la elevación y que signó al Tribunal Oral Federal número 1 para que sea quien se encargue del juicio. Decimos que va a faltar tiempo, hay muchas medidas preparatorias, hay muchas cuestiones en el medio que hay que resolver, por lo tanto casi
podríamos asegurar que no nos estamos refiriendo a este año. Este año no va a pasar este juicio de dólar futuro que tiene muchas aristas como caso. Exactamente, esta es una de las causas de dólar futuro. La otra es la que tramita en el juzgado federal de Sergio Torres con la instrucción del fiscal Federico Di Lello. En esa causa es en la que están involucrados los funcionarios de este gobierno, el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuál es la hipótesis de la justicia en ese caso? Dicen, bueno, si había delito en los que vendieron el dólar a futuro, hay delito también entre los que liquidaron esos contratos e hicieron que el Estado pierda ese dinero. ¿Con qué agravante? Esto lo agrego yo, no la justicia, que dos de los funcionarios que tenían ellos, sus empresas o empresas donde ellos tenían acciones, dólar futuro, estoy hablando de Mario Eduardo Quintana y de Luis Andrés Caputo, secretario de Coordinación Interministerial y ministro de Finanzas, formaron parte de una reunión el domingo 13 de diciembre en la Casa Rosada del Ministerio de Economía, en la que decidieron el precio al que se iban a liquidar esos contratos. ¿Cuánto iban a ganar? ¿Cuánto iban a ganar por ese pase de manos de alguna manera? ¿Por qué habían comprado dólar a futuro? El gobierno quería mantener el precio del dólar, por todo lo que ya sabemos que ocurrió cuando cambió el precio del dólar, lo que hubo de inflación, los inconvenientes para las pymes de comprar insumos afuera, etcétera. Entonces desafió al mercado y le dicen, yo voy a mantener el dólar en este precio. ¿Por qué compraron? ¿Por qué compró Mañeto? ¿Por qué compró Quintana? ¿Por qué compró Lustó? ¿Por qué compraron? Porque pensaban que le iban a torcer el brazo al gobierno y que finalmente el gobierno iba a tener que ceder y poner el dólar al precio que ellos querían e iban a hacer la gran diferencia. No sabían todavía que además iban a ser gobierno y podían ellos fijar el precio de cuánto le iban a robar al país. Vamos a ver unas placas. Vamos a ver las placas con el resumen de lo que constituye esta causa dólar futuro. Los imputados, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof en calidad de ministro de Economía, Alejandro Banoli como titular del Banco Central en ese momento y otros funcionarios. Son 15 en total los implicados en esta causa que va a juicio oral en relación a quienes fueron los integrantes de la Comisión Nacional de Valores y los que aprobaron en definitiva el directorio del Banco Central que aprobó la ampliación de la venta de estos contratos durante los últimos meses del kirchnerismo. Gaby, ¿yo estoy mal o en la denuncia original que firman Federico Pinedo y Mario Negri, ideada por Prat Gay y por Luis Caputo, no figuraba Cristina Fernández de Kirchner? No figuraba y tampoco figuraba en el requerimiento del fiscal Eduardo Taiano. Al principio, cuando da impulso a esta investigación, dice, bueno, vamos a investigar a los de la CNB y vamos a investigar a los del Banco Central, a ver si tuvieron algo que ver. Después, el juez Claudio Bonadío es quien agrega el nombre de Cristina Fernández de Kirchner y avanza, evidentemente, primero con la indagatoria y después con el procesamiento. La siguiente placa nos habla de la imputación. Este es el delito, ¿no? Administración infiel en perjuicio de la administración pública, que si surgiera una eventual condena, contempla entre 2 y 6 años de prisión para quien fuere funcionario público. Hay algo interesante en esto, Víctor Hugo, que es el Frente para la Victoria hizo de alguna manera una denuncia gemela por Levax, por la emisión de Levax, que cayó en el juzgado de Rafecas con instrucción de Paloma Ochoa. Rafecas sobreseyó, lo hemos conversado varias veces, Paloma Ochoa apeló y cayó en la misma sala, esto es curioso, porque cayó en la misma sala que determinó que sí había que investigar dólar futuro. Entonces, esa sala hoy tiene en sus manos decir, fallo igual que antes, y digo que hay que investigar Levax porque seguramente hubo delito, o hay que investigar si hubo delito, o salvo al gobierno en perjuicio de mi propia credibilidad. La sala es de... La sala es Martín Irursun, Eduardo Catani, que está de licencia, Horacio Catani, y Eduardo Fara. En realidad están notables jugadores Fara de lo e que Irursun. llamamos el establishment, grandes representantes de los intereses de Clarín y de la Nación, los jueces que hemos mencionado. Una sala, si se quiere, peligrosa para la justicia, además de las personas que tienen que caer por allí. Pasemos a la siguiente placa. La siguiente nos va a mostrar cómo sigue la causa. Queda a cargo del Tribunal Oral Federal número 1, que es el tribunal que tuvo a su cargo, por ejemplo, el tema del Plan Cóndor, juicio al Plan Cóndor, integrado por 3 jueces. Hay uno que es subrogante, Vega, de apellido Vega, pero Adrián Grunberg también lo integra este juicio. Y todavía no se fijó la fecha del inicio del proceso. Es muy interesante señalar esto. Yo apostaría que los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, todos los que están involucrados en esta causa insólita, impresentable, no van a apelar, no van a hacer nada para impedir que llegue ese juicio oral. Me parece que es ampliamente deseado
por Cristina Fernández de Kirchner, especialmente, que se haga el bendito juicio, porque será un paseo casi gracioso el que pueda llevar a cabo frente a esta denuncia increíble, demencial del juez Bonadío. La siguiente placa. Llamó la atención mucho que Cristina Fernández no apelara la confirmación de su procesamiento, como dándola por válida, dejándola fija. Pero si para esa termina siendo casi un aval frente a la opinión pública, porque esto lo entiende cualquiera, insisto, lo entiende cualquier ciudadano. Esto tiene una sanción política, es decir, si el gobierno se equivocó con el dólar a futuro, lo pagó. Porque el dólar era todo un tema en la sociedad argentina. El dólar tenía que tener un precio, el gobierno se aferró a eso, no lo quería cambiar. Por no cambiarlo, muchísima gente, aún los que nunca habían podido comprar un dólar, estaban fastidiados con el gobierno. Y buena parte del electorado debe haber tomado la decisión en función del dólar. Quiere decir que políticamente el gobierno lo pagó. Es muy probable que lo haya pagado. Entonces, lo jurídico aquí no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué Estos dice? son los compradores, Víctor Hugo, los compradores que revelamos oportunamente en su momento. Cablevisión Sociedad Anónima, con los montos que ven. Cherry Sogma, la empresa que la mitad es de la familia presidencial de Mauricio Macri. La Nación y Caputo Sociedad Anónima. Una salvedad interesante de esto. En la justicia, Nicolás Martín Caputo, el amigo del presidente y uno de sus figuras más cercanas, dijo que él no tenía nada que ver con Caputo Sociedad Anónima. Aquí el personaje es Héctor Mañeto comprando desde Cablevisión 11 millones de dólares. ¿Por qué? Porque él pensaba que con sus medios de comunicación, enloqueciendo a la sociedad, provocando corridas bancarias, le podía torcer el brazo al gobierno y que entonces iba a ganar de todas maneras, porque el riesgo que se corre es mínimo cuando se compran dólares a futuro. ¿Cuánto arriesgaban, Gabriel? Es el 20%, el 20% de cada contrato es lo que tienen que inmovilizar los compradores. Atento a la variación que va a tener en lo que compran, es decir, suponiendo el dólar a 10,20 a futuro, y lo que efectivamente está el dólar cuando se vence el contrato. Ponían 0,20. Es decir, el 20%. Entonces, estos personajes confiaban en su tremendo poder de fuego, en volver loca a la sociedad. Ya lo habían hecho en 2014, cuando el de Shell, ahora en el gobierno, Aranguren, había salido a comprar dólares a mayor precio para que el dólar costase más. Entonces, tiran sobre la plaza, que es muy fácil moverla con este tipo de valores, un precio del dólar completamente distinto. Por esto es que compran, porque tienen el maldito poder de mentir y de volver loca a la sociedad. Entonces Mañeto desde Cablevisión compra 11 millones de dólares. ¿Sabe la cantidad de dinero que ganó con un pase de mano? Porque además consiguió, adulterando la democracia con toda esta locura, instalar un gobierno que a él le convenía, que a él le servía, que viene a gerenciar ese poder demoníaco que tienen para manejar el país. Por eso compraron, pensando que le iban a torcer el brazo al país. Vamos a seguir viendo los compradores y mientras tanto le recuerdo un dato. En esa reunión del domingo 13 de diciembre del Ministerio de Economía había 3 posiciones. Una, la del Banco Central, de Federico Adolfo Sturzenegger, que le preguntó por escrito a Claudio Bonadío qué hacer con esos contratos. Bonadío le dijo: proceda, pague. Por haber dicho eso, Bonadío está imputado en la otra causa. Si hay un delincuente seguro en esto, se llama Claudio Bonadío. ¿Por qué? Porque él como juez dice: estoy investigando un delito. Pero cuando le preguntan si el fruto de ese delito se puede pagar, él dice: sí, páguenlo. Por consiguiente, él está habilitando que en el contexto de un delito el país pierda, lo dice él mismo en su momento, 57.000 millones de pesos. Sturzenegger más o menos salvó la ropa, porque le preguntó a Bonadío. De hecho, Sturzenegger, cuando le pregunta a Bonadío la posición del Banco Central, que ahí hay que destacar la posición de Sturzenegger y de la cúpula del Banco Central, era la misma que la campaña. No se liquidan los contratos porque es una estafa. Eso decía Sturzenegger. La posición del ROFEX era pagar los contratos al precio del spot. ¿Qué es el spot? El precio del dólar de hoy. Es decir, si los contratos vencían hoy al precio de hoy, si vencían mañana al de mañana y si vencían 15 días al precio de 15 días. Y en ese momento, Víctor Hugo, es cuando Quintana y Caputo dicen: pongamos un precio de corte en la mitad, y ahí es donde deciden liquidar los contratos en esa reunión en el Ministerio de Economía. Es decir, no hay un Kirchner, no hay un Kicillof, no hay un Banoli, no hay nadie del gobierno
funcionario estrictamente del gobierno, salvo que él manejaba YPF. Miguel Matías Galucho. Exactamente, que haya comprado dólar a futuro. No los hay. En cambio, del gobierno actual y del periodismo que gobierna, todos compraron, todos se beneficiaron. Y por haber ganado ese dinero Cablevisión, por haber ganado ese dinero Caputo, ese dinero Quintana, José María Torello, el fondo Axis con Luis Caputo, que Torello apoderado del PRO y además hoy jefe de asesores de presidencia. Bueno, por todo ese dinero enorme que ganaron, que ellos decidieron cuánto podían ganar, está llevada a juicio oral Cristina Fernández de Kirchner. Por eso es que ella dice, por favor, hagamos el juicio, vamos a divertirnos con ese juicio. Un dato sobre la placa anterior. Luis Caputo, que decía fondo Axis, entre paréntesis Luis Caputo, eso que veíamos, esos 453 millones, es lo que compró el fondo Axis, del cual Caputo era cuota partista. La denuncia que le hicieron y por la cual se requirió la instrucción es porque Caputo, siendo accionista del fondo Axis, decidió el precio al que se iba a liquidar el dólar futuro. Respecto a Quintana, Víctor Hugo, cuando le preguntaron a Marcos Peña dijo Quintana no compró dólar futuro, fue su empresa. Ahora los vamos a ver seguramente, pero quienes se han portado verdaderamente de una manera delincuencial son aquellos que fijaron cuánto iban a ganar, qué diferencia iban a hacer. Y lo fijó el gobierno actual. Y por esa reunión, por todo lo que fue a posteriori, es que se inició la causa Dólar Futuro 2. Ahí están imputados todos los que leímos en las placas pasadas. Los funcionarios del PRO, los que participaron de la reunión, el titular del BCRA, Federico Sturzenegger, y el propio juez Claudio Bonadío. Y acá se da algo muy paradójico e inédito en la historia judicial. ¿Qué es? Cristina Kirchner fue procesada por Bonadío y enviada a juicio oral. Bueno, en esta causa, en Dólar Futuro 2, que la tiene a su cargo el juez Sergio Torres, Cristina Kirchner es querellante contra Bonadío, que es el mismo juez que la estaba investigando. Para que se entienda cómo actuaron delincuencialmente, hay que decir lo siguiente, fácil de entender. Dólar Futuro en el mes de diciembre. Se terminaba en febrero aproximadamente, febrero-marzo. Junio era el vencimiento de los últimos contratos. Sí, pero los primeros, los más importantes, los más gruesos eran en los 2 primeros meses. Sí. Febrero, marzo. ¿No podían esperar? Después de años con el cepo, ¿no podían aguardar un par de meses para que el país no perdiese 57.000 millones de dólares? ¿Por dónde se podía ir más dinero que ese si mantenían el precio del dólar ahora que tenían el poder político? Lo hicieron deliberadamente, quisieron ganar esta inmensa cantidad de dinero. Los invito a ver, y vamos comentando, algunas de las expresiones que marcan la locura de un juez, que se llama Claudio Bonadío. Escuchen ustedes a Felipe Solá, con cosas muy criteriosas. Para mí no es una causa dolosa, un error de gobierno, una mala praxis. Segundo, ¿por qué? Porque si es doloso es para beneficiar a quién, a muchísima gente de este gobierno también. Doloso sería si fuera reducido a un grupo vinculado. ¿Por qué no da la lista, Bonadío? ¿Por qué no da la lista de todos los que compraron? Los que se cobraron 77.000 millones de pesos en enero. Esa lista debió darle al juez a conocer, porque si es doloso, que se muestre esa lista. Es más, el juez recibió un pedido fuera de lugar del presidente del Banco Central nuevo, de Sturzenegger, que le dijo, ¿debo pagar esto? Porque tenía miedo. Y le dijo, sí. El juez no es un consejero. El juez juzga, debió rechazar eso, decirle, cosa suya. De hecho, perdón Felipe, Bonadío está imputado por haber hecho eso, está imputado en Por eso digo, entonces yo no creo en esa causa y creo que sí sería muy conveniente, ya que Argentina pagó sin chistar, cuando no tenía un peso, según dice el gobierno que llegó, una plata tan necesaria para tantas otras cosas, no, pagó religiosamente a los que especularon alevosamente por 5 meses. Entonces debería dar la lista. Está muy bien en lo que dice Solá. No hay una sola palabra para reprochar ahí. Es lo que muchos se cuestionan, que esta causa no tiene antecedentes en lo jurídico para avanzar con un delito y con una decisión. Puede ser mejor o peor de política económica. Esto ha derivado en un boomerang, que es, como decía Iván, la causa de Levac, que con el mismo argumento tan peligroso también que emitió la Sala 2 al decir que, bueno, esto es un delito porque se mantuvo ficticiamente el precio del dólar. Bueno, hay muchas herramientas también para mantener eso de política económica
económica que pueden complicar incluso la propia gestión de Cambiemos. Recordemos que, y esto lo que dice Gaby, yo creo que hay que prestarle especial atención, porque si la Sala 2 dice que hay que investigar por emisión del EVAC, se acabó la política monetaria en Argentina. Digo, la política rehén de la justicia por culpa de la política, porque recordemos, Víctor Hugo, y quiero hacer especial hincapié, los denunciantes por la operatoria de dólar futuro fueron Mario Negri y Federico Pinedo, con la redacción de Alfonso Pratgay y algún aporte del actual ministro de Finanzas. Y un dato más que quiero que Gaby corrobore, si es así. A mí me decía la defensa, alguno de los 15 imputados que están yendo a juicio oral, que pidieron que citen como testigos a Scioli, que pidieron que citen como testigo a Batakis, a Miguel Bain, que eran los encargados que iban a llevar y al propio Vanoli, que iban a decir si iban a devaluar o no, si eran gobierno, y se lo negaron. Bonadio se lo negó. Se lo negó en todas las instancias. Y es contrafáctica la argumentación, porque dice, bueno, no, el precio ya era ficticio de antes. O sea, ese es el argumento jurídico. En abril del año pasado, Marcos Peña ya reconocía quiénes eran los que habían comprado el dólar futuro después de la denuncia que habías hecho vos, Iván, ¿verdad? Sí, acá en C5N. Es decir, nuestro superpibe fue quien investigó quiénes habían comprado dólar a futuro, y aquello tuvo que ser reconocido por el gobierno de esta manera. En los casos particulares, lo que se hace es mezclar situaciones de empresas, donde puede haber personas de nuestro equipo que cumplían un rol como empresarios y que justamente en el devenir de la actividad empresarial podía haber situaciones donde se compraran los dólares futuros, pues situaciones que se interrumpieron de nuestros funcionarios cuando asumen justamente como funcionarios y dejan de tener que ver con esas empresas, con algunas situaciones particulares como el caso del OPTI, que, y el recibo está a disposición de todos, vendió los dólares futuros que tenía el 26-27 de octubre, 1 o 2 días después de la elección primera vuelta, o el caso de José Torello, que los vendió a los pocos días de asumir. La única diferencia con la capacidad que todavía mantiene para tergiversar los hechos Peña es que en aquella época no tenía bigote. Digamos, es lo único que ha cambiado, porque sostener que eran las empresas, no, Quintana no tenía nada que ver, Quintana no seguía siendo la empresa. Por ejemplo, Caputo no seguía siendo la empresa, ganó Caputo, Luis, y ganaron las no sé cuántas decenas de empresas a las que él les hizo comprar dólar, porque le dijo, aquí hay arenita, nos podemos tirar. Es una vergüenza todo lo que ha sido este proceso, que termina con Quintana, el que compró 11 millones de dólares, igual que Mañeto, diciendo en un programa en C5N con Sloto Viazda, no hay delito. ¿Te parece que fue una medida, seguramente la calificarás como equivocada, ¿te parece que fue una medida económica judicializable? No, yo si lo considero como medida económica, no creo que tenga que ver con la justicia penal, honestamente. Esa es mi mirada personal. Sí es cierto que se distorsionó un mercado, es decir, un mercado funciona cuando hay muchos que compran y muchos que venden, ¿no? La crítica a una medida de política económica, y otra cosa es la causa Bonadío. Sí. ¿No crees que Yo no soy un abogado penalista, pero así de opinión de ciudadano, yo no veo en eso, creo, un error muy grave, muy serio, que ha generado un perjuicio enorme a la Argentina. No veo un delito. Más no hay que agregar, salvo que en un juicio esto se va a determinar si hay delito o no, y lo habían dicho quizás los propios denunciantes, Mario Negri y Federico Pinedo, en su momento, cuando dijeron, nosotros no denunciamos a Cristina Kirchner por esto, nosotros hicimos una denuncia específicamente por este dato que nos había llegado en plena campaña por el tema dólar futuro. ¿Iván? No, solo me quedé pensando, Víctor Hugo, en los periodistas que se apuraron a defender al gobierno en esto, a decir que había un delito, y el propio Mario Quintana, uno de los involucrados en la causa, como lo mostramos oportunamente, dijo que no había delito. ¿Cómo? No hay que ser más papista que el Papa a veces, ¿no? Bien, Luciana tiene un resultado deportivo para dar que importa a la selección argentina. Yo quiero cerrar con una pregunta. ¿Quién no entiende que detrás de esto hay una locura, una persecución política, una obstinación impresentable de esa parte que está muy podrida de la justicia en la Argentina y que solo puede actuar de esta manera en función de la protección mediática que le dan justamente los compradores de dólar a futuro, los que se roban el fútbol, los que se robaron papel prensa? Son la misma
caterva de personajes que hacen mucho daño a la Argentina y que ahora quedan con la máscara caída en función de un juicio impresentable que va a terminar con el mejor momento político de Cristina Fernández de Kirchner.